Tú come hojas del jardín, la carne es para mi suegro. No solo sentí vergüenza, algo dentro de mí se rompió, y en ese instante decidí cambiar mi testamento. Narrador, Mateo. Trabajé toda mi vida con las manos, forjando hierro, construyendo sueños que no eran solo míos, sino de mi familia. Nunca pedí lujos, solo respeto y un poco de amor al final del camino. Por eso, cuando mi hijo Lucas me llamó y dijo, «Papá, hacemos un asado familiar, ven a compartir con nosotros», mi corazón se llenó de alegría. Amigo, antes de continuar, ¿podrías suscribirte a mi canal, por favor? Los necesito mucho a ustedes. Pensé que, por fin, volveríamos a ser una familia. Llegué a la casa con una sonrisa. El jardín estaba lleno de gente, risas, copas de vino y olor a carne asada. En el centro de la mesa estaba don Ernesto, el padre de Verónica, mi nuera. Lo trataban como a un rey. Me senté en silencio esperando mi turno. Las bandejas pasaban, los platos se llenaban, pero el mío seguía vacío. Entonces escuché la voz de mi hijo, riendo fuerte para que todos oyeran. «Papá, la carne es para mi suegro. Tú come hojas del jardín». Las carcajadas explotaron. Incluso Verónica sonrió, complacida, y en ese momento el aire se volvió pesado, irrespirable. No dije nada. Solo me levanté despacio y me fui, sin mirar atrás, porque a veces el silencio duele más que 1000 palabras. Esa noche, al llegar a casa, abrí mi viejo cajón, saqué mi testamento y lo miré largo rato. Mi hijo y su esposa creían que yo solo tenía esa casa y una pequeña pensión. No sabían que detrás de mi humildad se escondían $20 millones y 22 propiedades en alquiler. Y en ese momento supe una cosa. No heredarán ni un centavo. Pero al día siguiente, alguien tocó mi puerta. Y lo que vi al abrir fue el comienzo de una venganza que nadie imaginaba. Abrí la puerta con cautela, todavía con el sabor amargo de la humillación en la boca. Y lo que vi me dejó paralizado por un segundo. Era mi nieta, Sofía, de apenas 16 años, con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. «Abuelo», susurró con la voz quebrada, «¿puedo pasar?» No era común que ella viniera sola, y mucho menos en ese estado. La abracé sin decir nada y la dejé entrar. Se sentó en el viejo sofá de la sala, el mismo donde su abuela solía tejerle bufandas cuando era pequeña, y rompió en llanto otra vez. Yo no me reí, abuelo. Te juro que no me reí. Me dio tanta vergüenza lo que hizo papá, que me encerré en mi cuarto y lloré toda la noche. Mamá me dijo que exageraba, que solo era una broma, pero yo sé que no lo fue. Vi tu cara. Vi cómo te fuiste sin decir nada, y me odié por no haberme levantado contigo. Sus palabras me atravesaron el pecho como un clavo ardiente. En medio de tanta oscuridad, había una luz. Sofía era diferente. Siempre lo había sido. Sensible, justa, con un corazón que no había heredado de sus padres. «No es tu culpa, mi niña», le dije mientras le secaba las lágrimas con mi pañuelo viejo. «Tú no tienes que cargar con los errores de los demás». Pero ella negó con la cabeza, aferrándose a mis manos con fuerza. «Abuelo, yo sé que papá y mamá no te valoran. Sé que solo te buscan cuando necesitan algo. Pero yo sí te quiero. Y quiero que sepas que si algún día te vas, yo voy a extrañarte más que nadie en este mundo». Esas palabras me desarmaron por completo. Pensé en el testamento que había cambiado la noche anterior, en la decisión fría y calculada que había tomado. Y por un momento dudé. ¿Estaría siendo justo con ella? Sofía se quedó conmigo esa tarde. Tomamos té y hablamos de todo y de nada, como en los viejos tiempos. Cuando se fue, me abrazó tan fuerte que sentí que algo dentro de mí sanaba un poco. Pero esa misma noche, mi teléfono sonó. Era Lucas. «Papá, necesito hablar contigo. Es urgente. Ven mañana a casa, por favor». Su voz sonaba tensa, casi desesperada. No me preguntó cómo estaba. No se disculpó. Solo necesitaba algo de mí otra vez. Y yo, como siempre, dije que sí. Llegué a la casa de Lucas al día siguiente, preparado para cualquier cosa menos para lo que estaba por venir.
La puerta estaba entreabierta y entré sin tocar, como solía hacer cuando todavía me sentía bienvenido en ese lugar. Adentro, el ambiente era distinto. No había risas, ni copas de vino, ni olor a comida, solo un silencio denso y miradas nerviosas. Lucas estaba sentado en el sofá con la cabeza entre las manos, y Verónica caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. «Papá, gracias por venir», dijo Lucas sin levantar la vista. Me senté frente a él, esperando que hablara, pero fue Verónica quien rompió el silencio con esa voz suya, siempre tan calculadora, siempre tan falsa. «Mateo, necesitamos tu ayuda, es algo serio, muy serio». Lucas finalmente levantó la cabeza y me miró con ojos cansados, derrotados. «Papá, estamos en una deuda enorme. El negocio de don Ernesto quebró hace 3 meses. Él nos convenció de invertir todo nuestro dinero en una expansión que nunca funcionó. Ahora debemos más de $200,000 y los acreedores nos están amenazando. Si no pagamos en 2 semanas, perderemos esta casa». Sentí una mezcla extraña de emociones, como si estuviera viendo una película que ya conocía el final. Todo empezaba a tener sentido ahora. El asado, las atenciones exageradas hacia don Ernesto, la humillación calculada hacia mí. Todo había sido un show para quedar bien con el suegro, ese hombre que resultó ser un fraude brillante. ¿Y qué esperan de mí?, pregunté con calma, aunque por dentro hervía. Verónica se acercó con esa sonrisa que siempre usaba cuando quería manipular. «Sabemos que tienes algunos ahorros, Mateo. No te estamos pidiendo todo, solo un préstamo. Te lo devolveremos con intereses, te lo prometo. Eres familia, ¿verdad? Y la familia se ayuda». Familia. Esa palabra que habían pisoteado días atrás ahora la usaban como escudo. Me quedé mirándolos en silencio durante lo que pareció una eternidad. Lucas no podía sostenerme la mirada. Verónica, en cambio, me observaba con esa frialdad de quien está acostumbrada a conseguir lo que quiere. «¿Cuánto creen que tengo?», pregunté sin emoción. Lucas tragó saliva. «No lo sabemos, papá, pero tal vez unos $50,000, $60,000. Sé que has sido cuidadoso toda tu vida. Por favor. No sabemos a quién más recurrir». 50,000. 60,000. Ni siquiera imaginaban la magnitud real de lo que tenía. Y en ese momento, una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea peligrosa, deliciosa, perfecta. «Déjeme pensarlo», dije levantándome lentamente. «Es mucho dinero. Necesito estar seguro de que no voy a perder mi único respaldo». Lucas se levantó de golpe, casi suplicante. «Papá, por favor, no tenemos tiempo, solo 2 semanas. Si no hacemos algo, lo perderemos todo». Asentí con calma, como si estuviera considerando seriamente la idea. «Voy a revisar mis cuentas. Les doy una respuesta en 3 días». Salí de esa casa con el corazón latiendo fuerte, no de dolor esta vez, sino de algo que no sentía en años. Poder. Esa noche no pude dormir, no porque estuviera angustiado, sino porque mi mente trabajaba sin parar diseñando cada detalle de lo que estaba por hacer. Me preparé un café cargado y me senté frente a mi escritorio, donde guardaba todos mis documentos importantes, los que nadie más conocía. Abrí mi laptop vieja, esa que Lucas siempre se burlaba diciendo que parecía de museo, y revisé el estado de mis cuentas. $20,200,000 distribuidos en 3 bancos diferentes. 22 propiedades generando ingresos mensuales constantes. Y una pequeña inversión en acciones que había crecido silenciosamente durante años. No era un hombre rico por casualidad. Había trabajado con inteligencia, había invertido con paciencia y había vivido con humildad para que nadie me mirara como objetivo. Pero Lucas lo sabía. Él era el único que lo sabía, porque hace años, en un momento de debilidad, se lo conté pensando que lo motivaría a ser responsable con su propio dinero. Qué equivocado estuve. Él nunca valoró mi esfuerzo. Nunca me preguntó cómo lo hice, qué sacrificios viví, cuántas noches me desvelé calculando para que él tuviera una buena educación. Solo vio los números
y asumió que algún día todo eso sería suyo. Por eso nunca se esforzó realmente. Por eso vivía confiado, gastando sin control, dejándose influenciar por Verónica y su familia de apariencias vacías. Ahora me pedían ayuda, ahora me necesitaban. Y yo, en lugar de sentir compasión, sentía una claridad brutal. Llamé a mi abogada, la doctora Claudia Méndez, una mujer seria y meticulosa que había gestionado mis asuntos legales durante más de 15 años. Le pedí una reunión urgente. «Mateo, ¿todo está bien?», preguntó con genuina preocupación. «Más que bien, Claudia. Necesito hacer algunos cambios importantes en mi testamento, y necesito hacerlo de forma que sea completamente irrevocable». Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. «¿Entendido? Te espero mañana a las 10 en mi oficina». Al colgar, una sonrisa pequeña, casi imperceptible, se dibujó en mi rostro. No era una sonrisa de alegría. Era la sonrisa de alguien que finalmente había decidido dejar de ser invisible. A la mañana siguiente llegué puntual a la oficina de Claudia. Ella me recibió con su usual profesionalismo, pero noté algo distinto en su mirada cuando le expliqué lo que quería hacer. «¿Estás completamente seguro de esto, Mateo? Es una decisión muy drástica. Lucas es tu único hijo». «Precisamente por eso estoy seguro», respondí con firmeza. «Un hijo que te humilla en público, que solo te busca cuando necesita dinero, que no te valora cuando estás presente. Ese no es un hijo, Claudia. Es un extraño con tu apellido». Ella asintió lentamente y comenzó a redactar los documentos. Le expliqué cada detalle. Todo mi patrimonio sería dividido de forma estratégica. Sofía, mi nieta, recibiría el 40% inmediato al cumplir 18 años, con un fideicomiso que la protegería de cualquier intento de manipulación de sus padres. Otro 40% iría a organizaciones benéficas específicas que yo elegiría. Y el 20% restante se destinaría a crear un fondo educativo para jóvenes sin recursos en mi antigua comunidad. Lucas y Verónica no recibirían absolutamente nada, ni una propiedad, ni un centavo, ni siquiera un recuerdo simbólico. ¿Y si intentan impugnar el testamento?, preguntó Claudia. Por eso necesito que incluyas una cláusula específica. Cualquier intento de impugnación resultará en la pérdida automática de cualquier derecho residual, y además deberán pagar todas las costas legales del proceso. Quiero que quede claro que esta es mi voluntad final, tomada en pleno uso de mis facultades mentales. Claudia tomó notas meticulosas y me miró con una mezcla de admiración y tristeza. Listo. En 3 días tendrás los documentos finales para firmar ante notario. Salí de esa oficina sintiendo que había cerrado un capítulo doloroso de mi vida. Pero la historia aún no terminaba. Todavía tenía que darle una respuesta a Lucas, y esa respuesta iba a ser memorable. Los 3 días pasaron lentamente, como si el universo mismo estuviera conteniendo la respiración esperando el momento del desenlace. Durante ese tiempo, Lucas me llamó 2 veces. La primera vez sonaba ansioso pero controlado. La segunda vez, casi desesperado. «Papá, ¿ya pensaste en lo que te pedimos? El tiempo se nos acaba. Los acreedores están presionando cada vez más». «Tranquilo, hijo. Ya casi tengo una respuesta», le dije con una calma que él interpretó como esperanza. Lo que él no sabía es que cada palabra que me decía, cada tono de desesperación en su voz, solo confirmaba lo que ya sabía. No me buscaba porque me amara, me buscaba porque me necesitaba, y eso es lo más triste que un padre puede descubrir. El tercer día, firmé los documentos frente al notario con Claudia como testigo. Todo quedó sellado, legal, irrevocable. Mi patrimonio estaba protegido de las garras de la avaricia, pero aún faltaba la mejor parte de mi plan, la representación final. Llamé a Lucas esa misma tarde. «Hijo, he tomado una decisión. Mañana paso por tu casa para hablar del tema. Voy a llevar algunos documentos». Podía sentir su alivio atravesando el teléfono. «Gracias, papá, gracias. Sabía que podíamos contar contigo. Eres el mejor padre del mundo». El mejor padre del mundo. Qué rápido cambian las palabras cuando necesitan algo.
A la mañana siguiente, me vestí con mi mejor ropa, esa que solo usaba en ocasiones especiales. Me peiné con cuidado, me puse mi reloj antiguo, el que había pertenecido a mi propio padre, y salí de casa con un maletín de cuero viejo pero elegante. Dentro llevaba papeles, pero no los que ellos esperaban. Cuando llegué, la escena era casi cómica. Lucas y Verónica me recibieron con sonrisas exageradas, casi serviles. Habían preparado café, galletas, incluso habían limpiado la sala para la ocasión. «Papá, qué gusto verte. Siéntate, por favor. ¿Quieres un café?» Me senté en el mismo sofá donde días atrás había escuchado su súplica desesperada. Verónica me miraba con esa sonrisa falsa que tanto me irritaba, y Lucas no podía dejar de mirar el maletín que había dejado sobre la mesa. «Bueno», comencé con voz pausada. «He estado revisando mis finanzas como me pidieron, y tengo que ser honesto con ustedes. No fue fácil tomar esta decisión». Los dos se inclinaron hacia adelante, expectantes. «Entiendo que están en una situación difícil. La vida a veces nos pone pruebas duras, y la familia debe estar unida en esos momentos». Verónica ya estaba asintiendo, como si yo estuviera confirmando sus expectativas. «He decidido». Hice una pausa deliberada, disfrutando la tensión. «Que voy a darles una respuesta definitiva hoy». Lucas exhaló aliviado. Verónica puso su mano sobre la mía con un gesto que pretendía ser cariñoso. «Sabíamos que podíamos contar contigo, Mateo. Eres un hombre de familia». Abrí el maletín lentamente y saqué un sobre blanco. Lo puse sobre la mesa entre nosotros. «Esto», dije señalando el sobre, «es mi respuesta final». Lucas lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. Sacó el papel que había dentro y comenzó a leer. Su expresión pasó de la esperanza a la confusión, y luego a algo que parecía entre incredulidad y furia contenida. ¿Qué es esto?», balbuceó. Verónica le arrancó el papel de las manos, y leyó en voz alta, con voz cada vez más aguda. «Estimado Lucas, después de analizar cuidadosamente tu solicitud y reflexionar sobre nuestra relación familiar, he decidido que no puedo ayudarte económicamente. Los motivos son personales y no requieren mayor explicación. Te deseo lo mejor en la resolución de tus problemas. Atentamente, Mateo». El silencio que siguió fue sepulcral. Lucas me miraba como si no pudiera procesar lo que acababa de suceder. Verónica, en cambio, ya mostraba su verdadera cara. «¿Estás bromeando? ¿Viniste hasta aquí para darnos esto? Una carta de rechazo». Me levanté lentamente, tomé mi maletín y los miré a ambos con una tranquilidad que no sentía por dentro, porque por dentro ardía una mezcla de dolor y justicia. No vine a bromear. Vine a darles la misma respuesta que ustedes me dieron en aquel asado. ¿Recuerdan? Cuando me dijeron que comiera hojas del jardín mientras le servían la carne al padre de Verónica. La cara de Lucas se puso pálida. «Papá, eso fue una broma». «Una broma», repetí con ironía. «Qué curioso. Porque para mí fue una humillación. Fue el momento en que entendí qué lugar ocupo realmente en esta familia. Y ahora ustedes entienden qué lugar ocupan en la mía». Verónica se levantó furiosa. «Eres un viejo egoísta y rencoroso. Solo porque no soportas una broma, ahora nos abandonas cuando más te necesitamos». Sonreí con tristeza. «No los abandono, Verónica. Ustedes me abandonaron hace mucho tiempo. Yo solo estoy aceptando la realidad». Caminé hacia la puerta. Lucas me siguió, con lágrimas en los ojos que no supe si eran genuinas o producto de la desesperación. «Papá, por favor. Somos tu familia. No puedes hacernos esto». Me detuve en el umbral y lo miré una última vez. La familia no se define por la sangre, Lucas. Se define por el respeto, el amor y la dignidad. Y eso es algo que ustedes perdieron hace tiempo. Salí de esa casa con la cabeza en alto. Detrás de mí escuché gritos, reproches, insultos, pero ya no me importaban. Por primera vez en años me sentía libre. Lo que ellos no sabían es que eso era solo el principio. La verdadera tormenta aún estaba por venir.
Pasaron 2 semanas desde aquella tarde. 2 semanas en las que mi teléfono permaneció en silencio. Ni una llamada de Lucas, ni un mensaje de Verónica. Solo el vacío que ellos mismos habían elegido. Pero yo no estaba solo. Sofía venía a visitarme casi todos los días después de la escuela. Tomábamos té, jugábamos ajedrez y hablábamos de sus sueños. Ella quería estudiar arquitectura, diseñar espacios que hicieran sentir a las personas como en casa. El problema es que papá dice que esa carrera no deja dinero, que debería estudiar algo más práctico como administración de empresas. Me confió una tarde mientras movía su alfil sobre el tablero. ¿Y tú qué quieres?, le pregunté. Yo quiero crear cosas bellas, abuelo. Quiero que cuando la gente entre a un edificio que yo diseñé, sienta paz. La miré con orgullo. Esa niña tenía un alma pura que sus padres no habían logrado contaminar. Entonces estudia arquitectura, mi niña, y no dejes que nadie te diga que tus sueños no valen la pena. Ella sonrió, pero había tristeza en sus ojos. ¿Abuelo? ¿Es verdad que ya no hablas con papá? La pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Suspiré. A veces, Sofía, las personas toman decisiones que nos alejan. Tu papá tomó las suyas, y yo tomé las mías. Pero él es tu hijo. Y tú eres mi nieta, y aquí estás. Eso me dice que el amor verdadero no necesita obligaciones, solo necesita respeto. Ella asintió, aunque no estaba segura de que comprendiera completamente. Era joven todavía. Algún día lo entendería. Pero esa misma noche, todo cambió cuando recibí una llamada inesperada. Era Claudia, mi abogada, y su voz sonaba tensa. Mateo, necesito que vengas a mi oficina mañana temprano. Es urgente. ¿Pasó algo con los documentos? No, los documentos están perfectos, pero hay algo que debes saber. Prefiero decírtelo en persona. Al día siguiente llegué a su oficina con el estómago hecho un nudo. Claudia me recibió con gesto serio y cerró la puerta tras de mí. Mateo, ayer recibí una llamada de un colega del sector inmobiliario. Al parecer, alguien ha estado haciendo preguntas sobre ti. Preguntas muy específicas sobre tus propiedades, tus inversiones, tu patrimonio. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Quién? No tengo confirmación oficial, pero mi colega me dijo que las preguntas venían de alguien cercano a tu familia. Y más preocupante aún, también contactaron a un investigador privado. No necesitaba que me dijera más. Lucas había empezado a investigar. La desesperación lo había llevado a eso. ¿Qué tanto pueden descubrir?, pregunté con calma, aunque por dentro sentía rabia. Si contratan a alguien competente, podrían rastrear algunas de tus propiedades, aunque las registraste bajo diferentes estructuras legales. Lo que no podrán tocar son tus cuentas bancarias ni el testamento, eso está blindado. Pero Mateo, si descubren la magnitud real de tu patrimonio, van a volverse locos. Me quedé en silencio, procesando la información. Lucas no solo me había decepcionado y humillado, ahora estaba invadiendo mi privacidad, husmeando en mi vida como si tuviera algún derecho. Déjalos que investiguen, dije finalmente. Que descubran todo, porque cuando lo hagan, también descubrirán que ya no tienen acceso a nada. Claudia me miró con preocupación. Ten cuidado, Mateo. La gente desesperada hace cosas impredecibles. Tenía razón, pero yo ya había tomado mi decisión. Y esta vez no habría vuelta atrás. No tuve que esperar mucho para que la bomba explotara. 3 días después de mi conversación con Claudia, mi teléfono sonó a las 11 de la noche. Era Lucas, pero esta vez su voz no era de súplica, era de furia descontrolada. 20 millones, papá, 20 millones de dólares y 22 propiedades, ¿y me dijiste toda mi vida que apenas tenías para sobrevivir? Así que ya lo sabía. El investigador había hecho su trabajo. Nunca te dije que apenas tenía para sobrevivir, Lucas. Tú asumiste eso porque yo vivo con humildad. Hay una diferencia. Me mentiste. Toda mi vida me mentiste. No te mentí. Simplemente no alardé de lo que tenía. Y ahora veo que hice bien. Porque si hubieras sabido desde siempre, nunca habrías trabajado un solo día en tu vida. Eres un miserable.
Mientras nosotros nos estamos hundiendo en deudas, tú tienes una fortuna escondida y ni siquiera nos ayudas. Te ayudé durante 30 años, Lucas. Te di educación, hogar, oportunidades. Lo que hiciste con eso ya no es mi responsabilidad. Soy tu hijo. Ese dinero debería ser mío. Su voz era un alarido de rabia, y en ese momento comprendí que nunca había visto a su padre como una persona, sino como un banco ambulante. Ese dinero es mío. Lo gané con mi trabajo, con mis sacrificios. Y si algún día deja de serlo, será porque yo así lo decidí. Ya lo decidiste, ¿verdad? Su voz bajó a un tono oscuro, peligroso. Cambiaste tu testamento. Nos dejaste fuera, no respondí. Mi silencio fue confirmación suficiente. Vamos a impugnarlo, papá. Vamos a pelear esto hasta las últimas consecuencias. Ese dinero nos pertenece. Inténtalo, respondí con calma. Pero te advierto que si lo haces, perderás lo poco que te queda de dignidad, y además tendrás que pagar todos los costos legales del proceso que vas a perder. Colgué. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de ira contenida. Durante años había sido un padre paciente, comprensivo, generoso. Y así me pagaban. Esa noche casi no dormí. Y cuando finalmente lo hice, soñé con mi esposa Elena. Ella me tomaba de la mano y me decía, «Hiciste lo correcto, mi amor». A veces el amor también significa soltar. A la mañana siguiente, Sofía apareció en mi puerta llorando. «Abuelo, mis padres están furiosos. Anoche escuché todo. Papá gritaba que eres un traidor, que les robaste su futuro. Mamá decía que iban a demandarte, y yo no sé qué pensar». La abracé fuerte, sintiendo su dolor como propio. «Tu papá está enojado porque no consiguió lo que quería, mi niña. Pero eso no significa que yo haya hecho algo malo. A veces hacer lo correcto duele». «¿Es verdad que tienes mucho dinero?» «Sí». «¿Y es verdad que no se lo vas a dejar a papá?» «También es verdad». Ella se separó de mí y me miró con esos ojos grandes y honestos. «¿Me vas a dejar a mí fuera también?» Mi corazón se partió. Me arrodillé para quedar a su altura y le tomé las manos. «Tú eres lo único bueno que salió de todo esto, Sofía. Tú eres diferente. Tienes un corazón noble. Y te prometo que siempre voy a cuidar de ti, pase lo que pase». Ella volvió a abrazarme, esta vez con alivio. Y yo supe que había al menos una persona en esta familia, que valía cada sacrificio que había hecho. Pero la guerra apenas comenzaba. Y lo que vino después superó cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Una semana después recibí una citación judicial. Lucas y Verónica habían cumplido su amenaza. Estaban demandando para impugnar el testamento, alegando que yo había sido manipulado por terceros, que no estaba en plenas facultades mentales y que existía influencia indebida. Era ridículo, pero era real. Claudia revisó los documentos con expresión seria. «Es una demanda débil, Mateo. No tienen pruebas de nada de lo que alegan, pero van a intentar presionarte, desgastarte emocionalmente. Quieren que cedas por cansancio. No voy a ceder. Lo sé, por eso preparé una contrademanda. Si insisten en seguir adelante con esto, vamos a exigir que paguen daños y perjuicios por difamación y acoso legal infundado. Además, vamos a hacer público el motivo real del cambio del testamento». «¿Público?», pregunté sorprendido. En casos como este, si llega a juicio, todo sale a la luz, incluyendo el incidente del asado, los mensajes, las llamadas, todo. ¿Estás preparado para eso? Me quedé pensando. Si esto llegaba a juicio, mi humillación se volvería pública. Pero también la crueldad de mi hijo. Era un arma de doble filo. «Estoy preparado», respondí finalmente. «Que salga todo. Ya no tengo nada que ocultar». Los siguientes meses fueron un infierno burocrático. Audiencias, declaraciones, peritajes psicológicos. Me sometí a evaluaciones donde psicólogos confirmaron que estaba en perfecto uso de mis facultades. Claudia presentó evidencia documental de cada transacción, cada decisión financiera,
demostrando que siempre había sido un hombre ordenado y consciente. Lucas y Verónica contrataron un abogado agresivo, un hombre de traje caro y modales despiadados, llamado Dr. Romero. Su estrategia era pintarme como un anciano resentido, que había sido influenciado por mi abogada para dejarles sin herencia. En una de las audiencias, Dr. Romero me interrogó con dureza. «Señor Mateo, ¿no es verdad que su decisión de cambiar el testamento fue impulsiva? ¿Que la tomó después de una simple discusión familiar?» «No fue una simple discusión», respondí con calma. «Fue una humillación pública. Y no fue impulsiva. Fue el resultado de años de falta de respeto acumulada». «Años. ¿Puede darnos ejemplos específicos de estos supuestos años de maltrato?» Y entonces lo hice. Narré cada momento. Cada llamada que solo llegaba cuando necesitaban algo. Cada visita cancelada porque tenían planes más importantes. Cada cumpleaños olvidado. Cada vez que me trataron como un estorbo. El juez escuchaba en silencio. Lucas miraba al suelo, incapaz de sostenerme la mirada. Verónica, en cambio, me fulminaba con ojos llenos de odio. Cuando terminé mi declaración, Dr. Romero intentó desestimar mis palabras como exageraciones, pero Claudia presentó mensajes de texto, grabaciones de llamadas, que yo había guardado por recomendación suya desde el inicio del proceso, y testimonios de vecinos que habían presenciado varios de los incidentes. El golpe final vino cuando Claudia llamó a declarar a Sofía. Sofía subió al estrado con nerviosismo visible. Lucas intentó detenerla antes de que entrara a la sala, pero el alguacil lo apartó. Verónica la miraba con una mezcla de advertencia y súplica, como diciéndole sin palabras, «No nos traiciones». Pero Sofía ya había tomado su decisión. El juez le pidió que jurara decir la verdad, y ella lo hizo con voz temblorosa pero firme. Claudia se acercó con gentileza. «Sofía, ¿puedes contarle al tribunal qué sucedió el día del asado familiar hace algunos meses?» Sofía tomó aire profundo y comenzó a hablar. «Fue un día horrible. Mis padres organizaron un asado y invitaron a mis abuelos, tanto al abuelo Mateo como al abuelo Ernesto, que es el papá de mi mamá. Pero desde que llegó el abuelo Mateo, sentí que había algo raro. Lo trataban diferente». «¿Diferente en qué sentido?» «Como si no importara. El abuelo Ernesto estaba en el centro de la mesa. Todos lo atendían, le servían, se reían de sus chistes. Pero al abuelo Mateo casi ni le hablaban. Lo sentaron al final, en una silla vieja, y nadie le ofreció comida». Lucas se movió incómodo en su asiento. Verónica apretaba los puños. «¿Y qué pasó cuando sirvieron la carne?» Mi papá hizo un comentario. Dijo en voz alta para que todos oyeran. «Papá, la carne es para mi suegro. Tú come hojas del jardín». Y todos se rieron. Yo no pude. Me sentí tan avergonzada que me quise morir. Su voz se quebró. El juez le ofreció un vaso con agua. «¿Qué hizo tu abuelo Mateo entonces?» Se levantó sin decir nada y se fue. Yo corrí detrás de él, pero él me dijo que estaba bien, que no me preocupara. Pero yo vi su cara. Estaba destrozado. «¿Y después de ese día, cómo fue la relación entre tu abuelo y tus padres?» Mi papá solo lo llamó cuando necesitaba dinero. Y cuando el abuelo le dijo que no, se pusieron furiosos. Empezaron a decir cosas horribles de él. Que era egoísta, que era un mal padre, que merecía estar solo. Dr. Romero se puso de pie bruscamente. «Objeción. Esto es hearsay. Son palabras sacadas de contexto de una menor, que no comprende la complejidad de las relaciones adultas». El juez lo miró severamente. «Denegada. La testigo está relatando lo que vio y escuchó directamente. Continúe, señorita Sofía». Claudia asintió y dio un paso más cerca. «Sofía, una última pregunta. ¿Tú crees que tu abuelo Mateo estaba en sus cabales cuando tomó la decisión de cambiar su testamento?» «Sí», respondió sin dudar. «Mi abuelo es la persona más inteligente y cuerda que conozco, y creo que hizo lo que tenía que hacer para protegerse. Mis padres lo trataron mal y él simplemente dejó de permitirlo». El silencio en la sala era absoluto. Sofía bajó del estrado con lágrimas en los ojos y salió de la sala sin mirar a sus padres.
Lucas tenía la cara roja de vergüenza y furia. Verónica lloraba, pero no de tristeza, sino de rabia impotente. Doctor Romero intentó contraatacar llamando a testigos que hablaran bien de Lucas, amigos que declararon que era un buen hombre, un padre dedicado. Pero nada de eso cambiaba los hechos centrales del caso. Yo había sido humillado, yo había tomado una decisión legal en pleno uso de mis facultades, y yo tenía todo el derecho de disponer de mi patrimonio como quisiera. Semanas después, el juez emitió su veredicto. La demanda era desestimada. El testamento era válido. Lucas y Verónica tendrían que pagar las costas legales, tal como estaba estipulado. Además, se les advirtió que cualquier nuevo intento de acoso legal sería sancionado severamente. Cuando salí del juzgado, Claudia me dio un abrazo. Lo logramos, Mateo. Pero yo no sentía victoria. Sentía un vacío profundo. Había ganado legalmente, pero había perdido a mi hijo para siempre. O eso creía. Pasaron 6 meses desde el juicio. 6 meses de silencio absoluto. No hubo llamadas, no hubo mensajes, no hubo intentos de reconciliación. Sofía seguía visitándome, ahora más seguida que nunca, y me contaba que sus padres apenas le hablaban desde que testificó a mi favor. Me dicen que soy una traidora, me confesó una tarde mientras ayudaba a plantar flores en mi pequeño jardín. Pero yo no traicioné a nadie, solo dije la verdad. Y eso te hace más valiente que muchos adultos que conozco, le dije con orgullo. La vida había encontrado una nueva rutina. Me había reconciliado con mi soledad. Había aceptado que algunas relaciones simplemente no tienen arreglo. Había comenzado a involucrarme más con las organizaciones benéficas que recibirían parte de mi herencia, visitando centros comunitarios, conociendo a los jóvenes que serían beneficiados. Pero una tarde de noviembre, cuando el sol comenzaba a ponerse y el aire olía a lluvia cercana, encontré un sobre en mi buzón. Era una carta escrita a mano, en papel simple. No había remitente, pero reconocí la letra de inmediato. Era de Lucas. Me senté en el porche, con el sobre en las manos, debatiendo si abrirlo o no. ¿Qué podría decirme ahora? ¿Otra amenaza? ¿Más reproches? ¿O tal vez una disculpa desesperada buscando una última oportunidad de acceder al dinero? Finalmente, respiré hondo y lo abrí. ¿Papá? No sé si vas a leer esto. No sé si me lo merezco. Probablemente no. Pero necesito escribirlo de todas formas. Han pasado meses desde el juicio, y cada día ha sido un infierno. No por el dinero, aunque no voy a mentirte. Perder el caso también fue un golpe duro económicamente. Pero lo peor ha sido mirarme al espejo y ver al hombre en que me convertí. Verónica y yo estamos separándonos. Ya no somos felices juntos, si es que alguna vez lo fuimos. Creo que nuestro matrimonio se construyó sobre apariencias y ambiciones vacías. Cuando todo se derrumbó, no quedó nada que nos sostuviera. Perdí mi casa. Tuve que declararme en bancarrota. Ahora vivo en un departamento pequeño. Trabajo en una empresa donde gano la 1/4 parte de lo que ganaba antes. ¿Y sabes qué es lo más doloroso de todo esto? Que me lo merecía. El otro día Sofía me preguntó si recordaba cuando yo tenía su edad, y tú me enseñabas carpintería en tu taller. Le dije que sí, que recordaba cada tarde que pasamos juntos, construyendo cosas simples pero hechas con amor. Y entonces ella me preguntó, ¿en qué momento dejaste de ser como él? Esa pregunta me destruyó, papá, porque no tengo respuesta. En algún momento del camino perdí el rumbo. Me obsesioné con aparentar, con tener más, con ser más. Y en ese proceso, perdí lo único que realmente valía la pena, tu respeto. No te escribo para pedirte perdón, no lo merezco. Tampoco te escribo para pedirte dinero. Ya aprendí que el dinero no arregla lo que está roto por dentro. Te escribo porque necesitaba que supieras que finalmente entendí. Entendí que aquel día en el asado no hice una broma. Hice una crueldad. Entendí que no te valoré cuando estabas ahí. Y ahora que no estás, te extraño cada día. Entendí que fui un pésimo hijo. Y que si algo he hecho bien en la vida, fue darte una nieta que sí tiene tu nobleza.
Cuida a Sofía, papá. Ella te ama de verdad. Y si algún día sientes que puedes mirarme sin dolor, me gustaría que conversáramos. No para arreglar nada, porque sé que hay cosas que no se arreglan. Solo para que sepas que, aunque tarde, tu hijo finalmente creció. Con todo el arrepentimiento del mundo, Lucas. Doblé la carta con manos temblorosas. Las lágrimas caían por mis mejillas sin control. No eran lágrimas de alegría, pero tampoco de tristeza. Eran lágrimas de algo más complejo, más profundo. Tal vez de un duelo que finalmente comenzaba a sanar. No respondí esa carta inmediatamente. Necesitaba tiempo para procesar lo que sentía. Pero la guardé en el cajón de mi escritorio, junto a las pocas cosas que conservaba de mi vida. Las fotos viejas, las cartas de Elena, los dibujos que Sofía me había hecho de niña. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez, solo tal vez, había una pequeña luz al final del túnel. Pasaron 3 semanas antes de que me atreviera a responder. 3 semanas en las que leí esa carta una y otra vez, buscando entre líneas algún rastro de manipulación, alguna intención oculta. Pero por más que la analizaba, solo encontraba dolor genuino y arrepentimiento tardío. Una tarde, mientras tomaba café en mi cocina, decidí que era momento de dar el primer paso. No un paso hacia la reconciliación completa, eso sería imposible, pero sí un paso hacia algo parecido a la paz. Tomé mi teléfono y escribí un mensaje simple. Lucas, leí tu carta. Si quieres hablar, nos vemos el sábado a las 4 en el Parque Central, en la banca junto al lago. Solo nosotros dos. La respuesta llegó en menos de 5 minutos. Estaré ahí, papá. Gracias. El sábado amaneció nublado, con ese aire frío que anuncia el invierno cercano. Me vestí con ropa sencilla pero abrigada y caminé hasta el parque. Llegué 15 minutos antes de la hora acordada, queriendo tener tiempo para prepararme emocionalmente. Me senté en la banca mirando el lago, viendo cómo los patos nadaban en círculos perezosos mientras los niños corrían por los senderos. A las 4 en punto exactas, vi a Lucas acercarse por el camino de grava. Se veía diferente, más delgado, con ojeras marcadas, el cabello menos cuidado. Vestía ropa simple, nada de las marcas costosas que solía usar. Cuando nuestros ojos se encontraron, vi algo que no había visto en años en su mirada. Humildad verdadera. «Hola, papá», dijo con voz temblorosa, deteniéndose a unos pasos de distancia. «Siéntate», le dije señalando el espacio junto a mí. Se sentó despacio, como si tuviera miedo de que yo cambiara de opinión y me fuera. Durante unos minutos ninguno habló. Solo permanecimos ahí, 2 hombres separados por años de heridas, intentando encontrar las palabras correctas. «No sé por dónde empezar», dijo finalmente Lucas con la voz quebrada. «Empieza por el principio, por el momento en que dejaste de verme como tu padre y empezaste a verme como un obstáculo o una fuente de recursos». Él bajó la cabeza avergonzado. Creo que fue cuando me casé con Verónica. Su familia tenía cierto estatus, cierta imagen que proyectar y yo quería ser parte de eso. Quería demostrar que era alguien importante, alguien exitoso. Y en ese proceso, empecé a avergonzarme de mis raíces, de ti. La sinceridad de sus palabras me dolió más que cualquier insulto. Tu madre, que en paz descanse, siempre me decía que te estábamos criando con demasiadas comodidades, que no entendías el valor del esfuerzo porque nunca te faltó nada. Y yo le decía que estaba siendo pesimista, que tú entenderías cuando maduraras. Pero ella tenía razón. Lucas asintió, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Lo tenía, y yo fui un ciego. Cuando mamá murió, debí haber estado más cerca de ti, pero estaba tan envuelto en mi mundo, en mis problemas superficiales, que ni siquiera noté que estabas sufriendo solo. Te fallé entonces, y te seguí fallando después. ¿Y el asado?, pregunté, necesitando escucharlo decir las palabras. Fue el momento más bajo de mi vida, papá. Quería impresionar a don Ernesto porque él me había prometido inversiones en un negocio.
Necesitaba que me viera como un igual, como alguien fuerte y decidido. Y pensé que humillándote frente a él, demostraría que yo era el hombre de la familia. Pero lo único que demostré es que soy un cobarde cruel. Su voz se rompió completamente. Comenzó a llorar como no lo había visto llorar desde que era niño. No eran lágrimas de manipulación ni de autocompasión. Eran lágrimas de genuino arrepentimiento. He perdido todo, papá. Mi esposa, mi casa, mi reputación, mi dinero. Pero nada de eso me duele tanto como haber perdido tu respeto, porque ahora entiendo que era lo único que realmente valía algo. Me quedé en silencio, dejando que el peso de sus palabras se asentara entre nosotros. Una parte de mí quería abrazarlo, decirle que todo estaba perdonado, pero otra parte, la parte que había sido herida profundamente, necesitaba más que palabras. Lucas, el problema no es solo lo que hiciste aquel día. Es que durante años me trataste como algo secundario en tu vida. Solo aparecías cuando necesitabas algo. Nunca preguntaste cómo estaba, qué sentía, qué necesitaba. Y cuando finalmente te necesité, cuando necesité tu apoyo emocional, tu compañía, no estuviste ahí. Lo sé, y no tengo excusa. Solo puedo decirte que he cambiado, que he tenido que reconstruir mi vida desde cero, y en ese proceso me he dado cuenta de lo que realmente importa. Ahora trabajo honestamente, vivo modestamente, y estoy tratando de ser un mejor padre para Sofía. Sofía es una gran joven, dije suavizando un poco el tono. Ella es lo mejor que hiciste en tu vida. Es la única cosa que hice bien, admitió. Y gran parte de eso es gracias a ti. Ella tiene tu corazón, tu integridad. Cuando testificó en el juicio, me di cuenta de que ella es más valiente y honesta de lo que yo he sido jamás. Permanecimos en silencio de nuevo, viendo el atardecer comenzar a pintar el cielo de naranjas y morados. Finalmente, hablé con cuidado, eligiendo cada palabra. No voy a cambiar mi testamento, Lucas. Eso no va a pasar. Sofía recibirá lo que le corresponde cuando tenga edad, y el resto irá donde ya está destinado. Pero, si realmente has cambiado, si esto no es solo palabras bonitas dichas por desesperación, entonces tal vez podamos reconstruir algo. No lo que teníamos antes. Eso está muerto. Pero tal vez algo nuevo, algo más honesto. Lucas me miró con esperanza mezclada con dolor. No espero tu perdón, papá. Solo espero la oportunidad de demostrarte que puedo ser mejor. No por el dinero, te juro que no es por eso, sino porque te extraño. Extraño a mi padre. Entonces demuéstralo, dije poniéndome de pie. No con palabras, sino con acciones. Demuéstrame durante el próximo año que realmente has cambiado. Sé un buen padre para Sofía. Vive honestamente. Construye tu vida sin esperar nada de mí. Y si en un año veo que es real, entonces hablaremos de tener una relación de nuevo. Lucas se levantó también y por un momento pareció que iban a abrazarme, pero se contuvo. Simplemente asintió. 1 año. Te lo prometo. Voy a demostrarte que tu hijo todavía existe bajo toda la basura en la que me convertí. Nos separamos esa tarde sin abrazos, sin grandes gestos de reconciliación. Solo con un acuerdo tácito de que el camino hacia la sanación sería largo, pero al menos ahora existía un camino. Mientras caminaba de regreso a casa, sentí algo extraño en el pecho. No era felicidad, pero tampoco era el dolor punzante que había cargado durante meses. Era algo más parecido a la esperanza cautelosa, y por ahora eso era suficiente. Los primeros meses después de aquel encuentro fueron extraños y tentativos. Lucas no me llamaba constantemente ni aparecía en mi puerta como antes. En cambio, enviaba mensajes breves cada semana, actualizándome sobre su vida sin pedir nada a cambio. Papá, conseguí un ascenso en el trabajo. Nada importante, solo supervisor de turno, pero es honesto. Hoy acompañé a Sofía a ver universidades. Está emocionada por arquitectura. Le dije que siguiera su sueño. Verónica y yo finalizamos el divorcio. Fue civilizado. Ambos reconocimos que no éramos buenos el uno para el otro. Cada mensaje era como una pequeña ventana a su nueva vida,
y yo los leía con una mezcla de escepticismo y curiosidad. ¿Era real este cambio? ¿O solo una actuación elaborada? El tiempo lo diría. Sofía, por su parte, se convirtió en mi informante involuntaria. Me contaba sin que yo preguntara cómo su padre había cambiado. «Abuelo, papá ya no sale con sus amigos ricos. Ahora sale a correr por las mañanas y cocina su propia comida. Es raro verlo así, pero se ve más tranquilo. El otro día me preguntó sobre ti, no sobre tu dinero ni nada de eso. Solo quería saber cómo estabas, si eras feliz. Creo que realmente se arrepiente». 3 meses después del encuentro en el parque, recibí una invitación inesperada. Era el cumpleaños número 17 de Sofía, y Lucas organizaba una pequeña reunión. La invitación era escrita a mano. «Papá, sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero Sofía realmente quiere que estés en su cumpleaños. Solo seremos nosotros 3, nada ostentoso, pizza casera y pastel del supermercado. Entenderé completamente si no quieres venir. Lucas». Dudé durante días. ¿Estaría lista para estar en un espacio íntimo con Lucas? ¿Y si todo era una farsa? Pero la idea de perderme el cumpleaños de Sofía me dolía más que el riesgo de ser decepcionado nuevamente. El día del cumpleaños llegué al pequeño departamento donde Lucas ahora vivía. Era un lugar modesto en un barrio de clase media, completamente diferente de la casa ostentosa que había perdido. Toqué la puerta con el corazón latiendo fuerte. Lucas abrió con una sonrisa nerviosa. Vestía ropa casual, jeans y una camisa simple. El departamento era pequeño, pero limpio y ordenado. No había lujos, pero había calidez. «Papá, gracias por venir», dijo con sinceridad, haciéndose a un lado para dejarme pasar. Sofía salió corriendo de su habitación y me abrazó con toda su fuerza juvenil. «Abuelo, sabía que vendrías». La velada fue simple pero hermosa. Lucas había preparado pizza desde cero, y aunque no quedó perfecta, estaba hecha con esfuerzo genuino. Comimos en una mesa pequeña, los 3 juntos, sin pretensiones ni tensiones. Hablamos de cosas triviales, la escuela de Sofía, sus planes universitarios, anécdotas divertidas. En un momento, mientras Sofía estaba en el baño, Lucas me miró directamente. «Gracias por darme esta oportunidad, papá. Sé que no la merezco». «Todavía estoy observando», le dije honestamente. «Pero veo que estás intentando. Eso cuenta». Él asintió, aceptando mis palabras sin resentimiento. Cuando corté el pastel y cantamos el cumpleaños feliz, vi algo en los ojos de Sofía que no había visto en mucho tiempo. Esperanza de que su familia, aunque rota, tal vez podría encontrar una nueva forma de estar junta. Los meses siguieron pasando. Lucas cumplía con su promesa silenciosa. No pedía nada, solo demostraba con acciones que estaba cambiando. Empezó a asistir a terapia, algo que me confesó Sofía, trabajando en sus problemas de ego y materialismo. Un día, 6 meses después del encuentro en el parque, estaba en mi jardín podando rosales cuando Lucas apareció sin avisar. Traía herramientas en una caja vieja. «Sofía me dijo que necesitas arreglar la cerca del fondo. Vine a ayudarte, si me dejas». No era una petición, era una ofrenda. Asentí en silencio y trabajamos juntos durante horas, lado a lado, como no lo hacíamos desde que él era adolescente. No hablamos mucho, pero el silencio ya no era incómodo. Era un silencio de trabajo compartido, de propósito común. Al final del día, mientras guardábamos las herramientas, Lucas se detuvo y me miró. «Papá, solo quiero que sepas algo. Incluso si nunca me perdonas completamente, incluso si el testamento nunca cambia, estos últimos meses han sido los más valiosos de mi vida adulta, porque finalmente estoy viviendo con integridad, y eso me lo enseñaste tú, aunque me tomó demasiado tiempo entenderlo». Sus palabras me conmovieron profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, vi a mi hijo. No a la versión corrupta y perdida, sino al niño que alguna vez soñó con ser como su padre. «Sigue así», le dije simplemente, «y veremos qué trae el futuro». Todo parecía estar encaminándose hacia una lenta pero genuina reconciliación, cuando, en el 10º mes desde nuestro encuentro en el parque,
recibí una llamada que cambiaría todo nuevamente. Era de un número desconocido, tarde en la noche. Contesté con cautela. «¿Señor Mateo?» «Habla del Hospital General. Su hijo Lucas fue ingresado esta noche. Está estable, pero necesita que venga lo antes posible». El mundo se detuvo. Todas las heridas, todo el resentimiento, todo el dolor acumulado desaparecieron en un instante. Solo quedó un terror primitivo. Mi hijo estaba en el hospital. «Voy para allá inmediatamente. ¿Qué le pasó?» «Fue un accidente de tráfico. Un conductor ebrio se pasó un semáforo en rojo. El señor Lucas tiene fracturas y conmoción, pero sobrevivirá. Su nieta Sofía está aquí con él». Conduje al hospital más rápido de lo que debería, con las manos temblando en el volante. Cuando llegué a la sala de emergencias, encontré a Sofía sentada en una silla de plástico, con la cara manchada de lágrimas y la ropa salpicada de sangre. «Abuelo», sollozó al verme, lanzándose a mis brazos. Fue horrible. Estábamos volviendo de cenar cuando ese auto apareció de la nada. El coche quedó destrozado. Papá me cubrió con su cuerpo cuando vio que íbamos a chocar. Me salvó. La abracé mientras ella lloraba, sintiendo mi propio terror transformándose en algo más complejo. Lucas la había protegido. En el momento de peligro real, su instinto no fue salvarse a sí mismo, sino proteger a su hija. Una enfermera nos permitió pasar a verlo. Lucas estaba en una cama, con el brazo izquierdo enyesado, vendajes en la cabeza y múltiples moretones en la cara. Se veía pequeño y vulnerable bajo las luces blancas del hospital. Cuando abrió los ojos y me vio, intentó sonreír a pesar del dolor. «Papá, viniste». «Por supuesto que vine, tonto», dije con voz temblorosa tomando su mano libre. «¿Cómo te sientes?» «Como si me hubiera atropellado un camión», intentó bromear, pero hizo una mueca de dolor. «Pero Sofía está bien. Eso es lo único que importa». Me senté junto a su cama, sin soltar su mano. Sofía se acurrucó del otro lado, y ahí permanecimos los tres, una familia rota pero presente, enfrentando juntos la fragilidad de la vida. Durante los días siguientes, prácticamente viví en ese hospital. Lucas necesitaría cirugía para reparar algunas fracturas complejas, y el proceso de recuperación sería largo. Sofía y yo nos turnábamos para estar con él, asegurándonos de que nunca estuviera solo. Una noche, mientras Sofía dormía en una silla y Lucas descansaba bajo el efecto de los analgésicos, me senté junto a la ventana pensando en el extraño giro que había dado mi vida. Meses atrás había jurado que no volvería a tener una relación con mi hijo, y ahora aquí estaba, velando por él en su momento más vulnerable. Lucas abrió los ojos y me encontró mirando por la ventana. «Papá, ¿estás bien?» «Debería ser yo quien te pregunte eso», respondí acercándome a su cama. «Estoy bien, adolorido, pero bien. Papá, hay algo que necesito decirte. Guarda fuerzas. Puedes decírmelo cuando estés mejor». «No, necesito decirlo ahora». Cuando ese auto venía hacia nosotros, en esa fracción de segundo antes del impacto, mi único pensamiento fue proteger a Sofía. Y mi segundo pensamiento fue que si moría en ese momento, moriría con el peso de nunca haberte dicho lo suficiente cuánto lamento todo lo que hice. No quiero vivir con ese peso nunca más. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas magulladas. «Te he fallado de tantas formas, papá. Pero estos últimos meses, tratando de ser mejor, han sido los más felices de mi vida. No porque espere algo de ti, sino porque finalmente me siento digno de ser tu hijo otra vez». No pude contener mis propias lágrimas. Me incliné y abracé a mi hijo con cuidado de no lastimar sus heridas. «Eres mi hijo, Lucas. Siempre lo has sido, incluso cuando te perdiste en el camino. Y estoy orgulloso del hombre en el que te estás convirtiendo». Esa noche, algo sanó entre nosotros. No era una curación completa. Las heridas profundas necesitan tiempo. Pero era un comienzo real, construido no sobre palabras vacías, sino sobre acciones genuinas y momentos de verdad. Los siguientes 2 meses fueron un periodo de transformación silenciosa.
Lucas fue dado de alta del hospital con instrucciones de reposo estricto y rehabilitación. Su pequeño departamento no era adecuado para su recuperación. Las escaleras eran un problema y no había nadie que pudiera cuidarlo durante el día mientras Sofía estaba en la escuela. Tomé una decisión que meses atrás habría sido impensable. «Te vas a quedar en mi casa hasta que te recuperes completamente», le dije sin dejar espacio para argumentos. Lucas me miró sorprendido. «Papá, no puedo pedirte eso. No me lo estás pidiendo. Te lo estoy ofreciendo. Tengo espacio, tengo tiempo y necesitas ayuda. Además, Sofía podrá visitarte más fácilmente». Así comenzó una convivencia forzada que, contra todo pronóstico, terminó siendo sanadora para ambos. Los primeros días fueron incómodos y llenos de silencios cargados de historia. Lucas se instaló en la habitación de invitados, la misma donde él había dormido de niño cuando visitábamos a sus abuelos. Yo me encargaba de preparar sus comidas, ayudarlo con las cosas básicas que no podía hacer con un brazo enyesado, y acompañarlo a sus citas médicas. Lentamente, entre esas rutinas domésticas, comenzamos a conversar de verdad. Una mañana, mientras desayunábamos, Lucas miró alrededor de la cocina con nostalgia. «Recuerdo cuando mamá cocinaba aquí, hacía esos panqueques que me encantaban los domingos. Todavía tengo su receta», dije suavemente. «Si quieres, puedo enseñarte a hacerlos cuando tu brazo esté mejor». «Me gustaría mucho eso», respondió con una sonrisa triste. «Hay tantas cosas de ella que dejé olvidar, tantas cosas que debí valorar más». «Tu madre te amaba profundamente, Lucas, pero también se preocupaba por ti. Siempre decía que tenías un buen corazón, pero que el mundo te estaba haciendo creer que tenías que ser alguien que no eras». Lucas asintió, limpiándose discretamente una lágrima. Tenía razón. Me pasé años tratando de impresionar a personas que no valían nada, y en el proceso, descarté a las únicas personas que realmente me importaban. Las semanas pasaron y Lucas se fue recuperando físicamente, pero más importante aún, estaba sanando emocionalmente. Comenzó a ayudar en la casa dentro de sus limitaciones. Insistía en lavar los platos con una mano, organizaba su habitación. Incluso intentó reparar una lámpara que llevaba meses descompuesta. «No tienes que hacer todo esto», le dije una tarde mientras lo veía luchar con un destornillador. «Quiero hacerlo, papá. Durante años fui un inútil que esperaba que otros hicieran todo por mí. Ahora quiero ser útil, quiero contribuir, aunque sea en cosas pequeñas». Sofía venía casi todos los días después de la escuela. La casa se llenaba de vida otra vez, de risas juveniles y conversaciones sobre el futuro. Ver a Lucas interactuar con su hija era revelador. Era paciente, la escuchaba realmente. Le daba consejos sabios sobre sus decisiones universitarias. «¿Sabes qué carrera me recomendaba el abuelo cuando tenía tu edad?», le dijo Lucas una tarde mientras los tres tomábamos té en el jardín. «Ingeniería. Decía que con mi mente analítica sería perfecto para eso». «¿Y por qué no lo hiciste?», preguntó Sofía. «Por orgullo, tonto. Quería estudiar negocios porque sonaba más prestigioso, más lucrativo. Terminé siendo bueno en algo que no me apasionaba. No cometas mi error, hija. Estudia lo que ames, no lo que impresione a otros». Una noche, después de que Sofía se fuera, Lucas y yo nos quedamos en la sala. Él haciendo ejercicios de rehabilitación y yo leyendo el periódico. El silencio era cómodo, natural. «Papá», dijo Lucas de repente, «nunca te pregunté, ¿cómo hiciste para tener tanto éxito financiero viviendo tan modestamente?». Era la primera vez que mencionaba el dinero sin que sonara como un reclamo o una petición. Nunca gasté más de lo necesario. Invertí inteligentemente. Y sobre todo, nunca dejé que el dinero definiera quién era. El dinero es una herramienta, no una identidad. Lucas asintió pensativamente. Yo dejé que me definiera. Y cuando lo perdí, me perdí a mí mismo también. Ahora estoy aprendiendo a construir una identidad basada en quién soy, no en qué tengo. Esa es la lección más valiosa que puedes aprender, le dije con orgullo genuino. Al cumplirse exactamente un año desde nuestro encuentro en el parque,
Lucas ya estaba casi completamente recuperado. Podía moverse sin dolor, su brazo funcionaba normalmente y había vuelto a su trabajo con una perspectiva completamente nueva. La noche del aniversario, preparé una cena especial. Nada ostentoso, solo los platillos favoritos de Lucas de cuando era niño. Sofía también estaba invitada. Después de cenar, cuando Sofía ayudaba a lavar los platos, Lucas me pidió que saliéramos un momento al jardín. La luna llena iluminaba las flores que habíamos plantado juntos meses atrás. «Ha pasado un año, papá», dijo con voz serena. «Un año desde que me diste una oportunidad que no merecía. No vengo a preguntarte si cumplí tu prueba, porque no estaba haciéndolo por aprobar un examen. Lo hice porque finalmente entendí que vivir con integridad es la única forma de vivir en paz». «Lo sé», respondí. «He visto tu cambio cada día. No fue instantáneo ni perfecto, pero fue real. Y eso es lo que importa. Quiero que sepas que no espero que cambies tu testamento ni nada por el estilo. Si decides mantener todo como está, lo acepto completamente. Solo quiero que sepas que te amo, que valoro cada día que hemos compartido este año, y que voy a seguir siendo este hombre nuevo por el resto de mi vida». Sus palabras eran tan sinceras que sentí mi corazón expandirse. Lucas, cuando cambié mi testamento, lo hice desde el dolor y la decepción. Pero el dolor no es buen consejero. He decidido hacer algunos cambios. Lucas se tensó, pero no con expectativa, sino con aprensión, como si temiera volver a caer en viejas tentaciones. «No te voy a devolver todo al testamento original», continué, viendo la tensión en los hombros de Lucas, «porque esa persona que escribí en ese testamento ya no existe, y la persona que eres ahora no es la misma que era entonces. Así que vamos a empezar de nuevo». Entré a la casa y regresé con una carpeta que había preparado días atrás con Claudia. Lucas me miraba con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. «He estado pensando mucho sobre el concepto de herencia», dije sentándome en la banca del jardín, invitándolo a hacer lo mismo. Durante años pensé que heredar significaba transferir riqueza, pero me equivoqué. Heredar es transferir valores, lecciones, oportunidades para crecer. Abrí la carpeta y le mostré los documentos que había preparado. Esto es lo que he decidido. Sofía seguirá recibiendo 40% de mi patrimonio cuando cumpla 18 años, con el fideicomiso protector que ya establecí. Ese punto no cambia, porque ella se lo ha ganado siendo quien es. Lucas asintió, sin rastro de resentimiento. El 40% destinado a caridades también permanece. Es importante para mí dejar un legado que ayude a otros, pero ese 20% que iba al fondo educativo. Hice una pausa, midiendo mis palabras. He decidido dividirlo de otra forma. Le entregué uno de los documentos. Lucas lo tomó con manos temblorosas y comenzó a leer. 10% de mi patrimonio será colocado en un fideicomiso a tu nombre, pero con condiciones muy específicas. No puedes acceder al capital durante 10 años. Durante ese tiempo, solo recibirás los intereses y rendimientos, que deberán ser usados para inversión en educación continua, terapia si la necesitas, o donaciones a causas benéficas que elijas. Después de esos 10 años, si has mantenido una vida de integridad, trabajo honesto, y has preservado tu relación con Sofía y conmigo, el capital completo será tuyo. Lucas me miraba con los ojos llenos de lágrimas. «Papá, yo no». «Déjame terminar», interrumpí gentilmente. «El otro 10% será usado de inmediato para crear algo especial, un taller comunitario en el vecindario donde creciste, donde jóvenes sin recursos puedan aprender oficios con sus manos. Carpintería, herrería, mecánica. Quiero que tú seas el coordinador de ese proyecto». «¿Yo?», preguntó incrédulo. «Tú, porque has aprendido de primera mano el valor del trabajo honesto, porque entiendes cómo se siente caer y tener que levantarse, y porque creo que tienes mucho que enseñar a otros que están donde tú estabas. Te pagaremos un salario justo como coordinador, nada extravagante, pero suficiente para vivir dignamente». Lucas no podía contener las lágrimas que ahora corrían libremente por su rostro.
No sé qué decir. Es más de lo que merezco. No se trata de merecer, Lucas. Se trata de oportunidad. Tuviste la oportunidad de cambiar y la tomaste. Ahora tienes la oportunidad de usar tu experiencia para ayudar a otros. ¿La vas a tomar? Sí, dijo con voz firme a pesar de las lágrimas. Con todo mi corazón, sí. Voy a hacer que te sientas orgulloso, papá. Ya me siento orgulloso, le dije abrazándolo. No por el dinero ni por herencias. Me siento orgulloso porque recuperé a mi hijo. Sofía, que había estado escuchando desde la puerta de la cocina sin que nos diéramos cuenta, corrió hacia nosotros y se unió al abrazo. Los tres permanecimos así, bajo la luz de la luna. Una familia que se había roto y que ahora se reconstruía de una forma diferente, más honesta, más real. Abuelo, dijo Sofía con voz suave, ¿esto significa que volvemos a ser una familia? Mi niña, respondí acariciando su cabello, nunca dejamos de serlo. Solo nos perdimos por un tiempo, pero ahora nos encontramos. Los días siguientes fueron de actividad intensa. Lucas y yo comenzamos a planear el taller comunitario con la misma energía con la que él solía planear sus negocios antes, pero ahora con un propósito más profundo. Visitamos locaciones, entrevistamos posibles instructores, diseñamos programas educativos. Ver a Lucas trabajar en este proyecto fue revelador. Tenía habilidades reales de organización y liderazgo, pero ahora las estaba usando para construir algo significativo en lugar de solo acumular riqueza. Su pasión era contagiosa. Un día, mientras revisábamos planos para el taller, Lucas dejó caer su lápiz y me miró con seriedad. Papá, hay algo más que necesito decirte. Algo que debí decir hace mucho tiempo. Te escucho. Gracias. Gracias por no rendirte conmigo incluso cuando yo me rendí conmigo mismo. Gracias por darme reglas claras y consecuencias reales. Gracias por amarme lo suficiente como para dejar que tocara fondo. Si me hubieras rescatado cuando pedí dinero, nunca habría aprendido. Habrías prolongado mi agonía en lugar de forzar mi renacimiento. Sus palabras me conmovieron profundamente porque demostraban verdadera madurez. Amar a alguien no significa protegerlo de todas las caídas, Lucas. A veces significa dejarlos caer para que aprendan a levantarse. Lo entiendo ahora, y cuando tenga que tomar decisiones difíciles con Sofía en el futuro, voy a recordar esta lección. El taller comunitario abrió sus puertas 6 meses después. Lo llamamos Casa Mateo, aunque yo insistí en que no era necesario ponerle mi nombre. Pero Lucas y Sofía fueron inflexibles. «Eres tú quien hace esto posible, abuelo», dijo Sofía durante la ceremonia de inauguración. «Y queremos que todos sepan que el verdadero éxito no se mide en dinero guardado, sino en vidas tocadas». El primer grupo de estudiantes fueron 15 jóvenes, entre 16 y 22 años. Todos de familias de bajos recursos, todos con ganas de aprender un oficio. Lucas trabajaba con ellos todos los días, no solo enseñando habilidades técnicas, sino compartiendo su propia historia de caída y redención. Yo lo tenía todo, y lo perdí porque no valoraba lo importante, les dijo en su primera charla. Ustedes tal vez no tengan mucho materialmente, pero si aprenden a trabajar con honestidad y orgullo, tendrán algo que vale más que cualquier cuenta bancaria. Dignidad. Página 16. Los fantasmas del pasado. Todo parecía estar encaminándose hacia un final feliz cuando, como suele pasar en la vida, el pasado decidió aparecer de la forma más inesperada. Era un sábado por la tarde, 3 meses después de la inauguración del taller, cuando recibí una llamada que no había esperado nunca más recibir. ¿Mateo? Soy Verónica. El silencio que siguió fue incómodo. No había hablado con mi ex nuera desde el día del juicio, y francamente no tenía deseos de hacerlo. ¿Qué necesitas, Verónica?, pregunté con frialdad. Necesito hablar contigo. Y con Lucas. Es importante. Por favor. Había algo en su voz que era diferente. No era la arrogancia de antes, ni la manipulación calculada. Sonaba cansada, tal vez incluso arrepentida. No creo que sea una buena idea. Lo sé.
Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero esto no es por mí, es por Sofía. Por favor, dame solo media hora. La mención de Sofía cambió todo. Acepté a regañadientes reunirme con ella en un café neutral e informé a Lucas, quien reaccionó con la misma desconfianza que yo. Cuando llegamos al café, Verónica ya estaba allí, y me sorprendió lo mucho que había cambiado. Su ropa ya no era de marcas caras, sino simple y funcional. No llevaba el maquillaje excesivo ni las joyas ostentosas. Se veía como una mujer común, trabajadora, cansada. «Gracias por venir», dijo con voz suave cuando nos sentamos. «Sé que no merezco su tiempo». «Tienes media hora», dijo Lucas con tono neutro pero no hostil. Verónica tomó aire profundo y comenzó a hablar. «Estos últimos años han sido devastadores para mí. Perdí todo, la casa, el estatus, mis amigos superficiales que desaparecieron cuando ya no tenía dinero para gastar con ellos. Mi padre, don Ernesto, resultó ser un fraude que no solo arruinó nuestro negocio, sino que estafó a varios inversionistas y ahora está en prisión». Hizo una pausa, luchando con sus emociones. Me divorcié de Lucas pensando que él era el problema, pero yo era el problema. Mi obsesión con aparentar y tener más destruyó mi matrimonio, mi relación con mi hija, y casi destruye a Lucas también. Lucas la miraba inescrutable. Yo permanecí en silencio. Llevo casi un año en terapia, trabajando en mis problemas. Fui cruel con ustedes, Mateo. Te vi como un obstáculo hacia la riqueza, no como el padre de mi esposo que merecía respeto. ¿Y qué quieres ahora?, pregunté neutralmente. ¿Disculpas? No espero perdón. Solo quería que supieran que estoy tratando de ser mejor. Y sobre todo, pedirles permiso para reconstruir mi relación con Sofía. Lucas se inclinó hacia adelante. ¿Qué tiene que ver Sofía en esto? Ella casi no me habla, y no la culpo. Fui una madre terrible, pero va a cumplir 18, va a la universidad, y no quiero que piense que nunca la amé, porque sí la amo. Las lágrimas cayeron genuinamente por su rostro. Si Sofía decide darme una oportunidad, solo les pido que no la desalienten. Ella los respeta mucho. Lucas y yo intercambiamos miradas. Había tanto dolor acumulado, pero todos merecemos la oportunidad de cambiar. No soy quien para decidir sobre tu relación con tu hija, dije finalmente. Pero si lastimas a Sofía otra vez, no habrá segunda oportunidad, ¿claro? Completamente claro. No voy a fallarle. Lucas habló. Si has cambiado, podemos coexistir civilizadamente como copadres. Pero eso es todo. No hay reconciliación. Lo entiendo. Solo quiero ser una madre de la que mi hija pueda estar orgullosa. Esa noche le contamos a Sofía. Mamá me llamó la semana pasada, admitió. Dijo que está en terapia, que consiguió un trabajo normal, que intenta ser mejor. Sonaba diferente, más humilde. ¿Quieres darle una oportunidad?, preguntó Lucas. Sofía pensó largo rato. No sé si puedo perdonar todo, pero quiero conocer a esta versión de ella, ver si es real. ¿Está mal? No está mal, le dije tomando su mano. Darle a alguien la oportunidad de cambiar es valentía, no debilidad. Solo protege tu corazón. Retry Cloud can make mistakes. Please double check responses. Los meses siguientes trajeron cambios profundos. Verónica comenzó a reunirse semanalmente con Sofía, mostrando un cambio genuino en su actitud. El taller Casa Mateo prosperaba con su tercer grupo de estudiantes, y Lucas se había convertido en un mentor respetado. Un día, un joven estudiante llamado Daniel preguntó a Lucas sobre reconciliarse con su padre. Lucas compartió su propia historia de arrogancia, pérdida y redención, explicando cómo yo le salvé negándome a rescatarlo, permitiéndole aprender de sus errores. Este momento transformó el taller en un refugio emocional para los jóvenes. Una noche, Lucas me sorprendió pidiendo cambiar su fideicomiso para expandir el taller en lugar de recibir el dinero. El mejor regalo no es el dinero, papá. Es el ejemplo de cómo vivir con propósito, dijo. Ese momento confirmó su transformación completa.
El 18º cumpleaños de Sofía fue una celebración íntima en mi jardín. Verónica asistió por invitación de Sofía, quien la recibió con un abrazo. La familia, antes rota, mostraba señales de sanación. Durante el brindis, entregué a Sofía los documentos de su fideicomiso, junto con una carta donde expresaba mi orgullo y amor. Este dinero es para que construyas una vida con propósito, le escribí. El momento culminó en un abrazo familiar que incluyó a Lucas, Sofía y, sorprendentemente, a Verónica. La familia se reconstruía de forma nueva, no perfecta, pero real y honesta. Lucas me invitó al banco al día siguiente para mostrarme una sorpresa, dejándome con curiosidad sobre qué vendría después. Al día siguiente, Lucas me llevó al banco para mostrarme su proyecto. Había ahorrado disciplinadamente y conseguido inversionistas para abrir una segunda ubicación de Casa Mateo en el barrio sur, donde el desempleo juvenil era mayor. El plan era completamente independiente, sin necesitar mi dinero. No te pido dinero, papá. Quiero que veas que aprendí a construir algo real y sostenible, explicó Lucas. Además, había creado su propio testamento, dejando todo a Sofía para continuar la misión social del taller, y estableciendo donaciones para hombres en divorcios difíciles. Su transformación era completa. Esa noche, Daniel llamó emocionado. Había seguido el consejo de Lucas y se reconcilió con su padre. El legado se multiplica, dijo Lucas. Nuestra sanación inspira a otros a sanar. Sofía reflexionó que la mejor herencia era esta historia real de caída, redención y amor verdadero, no una de perfección familiar. 5 años después, Casa Mateo tenía 5 ubicaciones. Lucas era un conferencista reconocido, Sofía, arquitecta especializada en proyectos sociales, y Verónica, coordinadora en una organización sin fines de lucro. En mi cumpleaños número 70, el jardín se llenó de familia extendida y nietos adoptivos del taller. Daniel, ahora coordinador, brindó por mí. Usó su riqueza para transformar vidas, no para vivir en lujo. Sofía anunció su matrimonio con Andrés, queriendo casarse en mi jardín. Lucas y yo reflexionamos sobre cómo aquel terrible asado se había convertido en el catalizador de toda esta transformación. El dolor fue el precio de la transformación, y valió la pena, concluí. Mientras todos posaban para una foto familiar masiva, comprendí que habíamos construido algo invaluable. No una herencia de riqueza material, sino de riqueza espiritual multiplicada. Esa era la única herencia que realmente valía la pena dejar.